En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos el estudio del libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 21, donde el Señor aborda el tema de su segunda venida. Él habla respecto a las señales en respuesta a la pregunta triple que le hicieron los discípulos. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida. Y la tercera pregunta, ¿cuándo será el fin del siglo? Entonces el Señor comenzó a hablarle a los discípulos sobre ciertas características o ciertas cosas que caracterizarían a la sociedad humana previo a la venida de Jesucristo. Habló de cómo iba a reaccionar la humanidad frente a una serie de señales. Señales físicas, señales naturales, señales morales y señales en el cielo, como también aquí en la tierra. Y habló de que iba a haber mucho engaño. Mirad que no os engañen. Y una de las cosas que caracterizará a la humanidad respecto a la segunda venida de Cristo será precisamente la multiplicación de falsos maestros y falsos profetas que tratarán de engañar a las personas. Jesús dijo que si es posible, tratarían de engañar a los escogidos. Solo que si nosotros estudiamos la Biblia y si nosotros ponemos atención a lo que se nos predica en los púlpitos, los pastores y maestros que Dios ha puesto para que nosotros seamos edificados, será muy, pero muy difícil, casi imposible, de que el diablo o los falsos maestros y profetas puedan engañarnos. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conociendo la verdad, que es la revelación de Dios en las Escrituras. Son 66 libros que nosotros nos dedicaríamos entonces a estudiarlos para conocer a plenitud la verdad, principalmente la verdad o la doctrina de la salvación o del Evangelio de Jesucristo. Si la iglesia está bien enseñada, bien instruida, y si cada miembro de la iglesia local asume su responsabilidad de dedicar diariamente un tiempo adecuado para estudiar, meditar, para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras y sobre todo para poner por obra los principios bíblicos, será prácticamente imposible que los falsos maestros y profetas puedan engañarnos. Entonces el Señor habló de que iba a haber una apostasía. Pablo dice que van a haber dos señales antes de la venida de Cristo. Se manifestará una apostasía a nivel mundial, una apostasía general, universal, donde los hombres ya no querrán saber absolutamente nada de Dios y donde se repudiará el Evangelio y se perseguirá a aquellos que profesan la fe en Jesucristo. Por eso el Señor dijo que seremos aborrecidos de todas las gentes y se perseguirá a los cristianos
Y también se dijo que aún en el seno del hogar muchos se entregarán. El hermano entregará a su hermana, la hija se entregará a su madre y viceversa, la madre entregará a la hija. Y esto se sucederá a causa de la pérdida de los valores, principalmente la pérdida del valor de la unidad familiar y de la fidelidad familiar. Entonces será un caos. Esa es una de las señales más prominentes. Cuando veamos suceder eso, cuando la gente no quiera saber absolutamente nada de Dios, cuando se habrá desechado todos los principios establecidos por Dios para que rijan la vida humana, entonces debemos de entender y comprender que la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Ya, amados hermanos, en estos días estamos viendo precisamente eso, la pérdida de los valores tradicionales, tanto en la sociedad como en el seno del hogar. También el Señor habló de ciertas cosas que sucederían, guerras, rumores de guerras. Estamos ahorita viendo ciertamente una enorme cantidad de conflictos. Estamos viendo lo que Cristo dijo que íbamos a ver o que iban a suceder previo a su segunda venida. Oiréis de guerras. Y ciertamente no solo las oímos, sino que a causa de la tecnología moderna y cómo se han desarrollado a plenitud los medios de comunicación, podemos observar las guerras que están sucediendo en diferentes continentes, con diferentes países. Hoy podemos nosotros captar con toda claridad la lucha de poder que hay entre las grandes potencias. Las grandes potencias las podemos identificar: Estados Unidos, Rusia, los países de la Unión Europea y también China, que ha surgido como una potencia no solo militar, sino también económica. Y también vemos nosotros a los países árabes que tienen un odio, un odio histórico contra el pueblo de Israel. Entonces vemos conflictos en todas partes. Oímos y vemos lo que está sucediendo respecto a estos conflictos, a estas guerras que existen. Entonces, siempre que vemos estas cosas, los predicadores, los pastores, los maestros de las Sagradas Escrituras, enseñamos sobre la segunda venida de Cristo. Porque el lenguaje, amados hermanos y hermanas, el lenguaje que se utiliza en las Sagradas Escrituras cuando se habla de la segunda venida de Jesucristo es un lenguaje que denota urgencia, gran expectativa. Esto no es nada malo, es bueno, porque aquellos cristianos que están dormidos, que están inactivos, descuidados, se les exhorta a que despierten, se les exhorta a que vistan las armas de la luz, se les exhorta a buscar al Señor y cumplir con los deberes cristianos. Y esto siempre ha sido así. Cuando la Primera Guerra Mundial, los cristianos pensaron que la venida de Cristo estaba cerca. Cuando sucedió también la Segunda Guerra Mundial, los cristianos de todo el mundo y los pastores, maestros, evangelistas y predicadores anunciaron también la segunda venida de Cristo. Y ahora nosotros,
anunciamos la segunda venida de Cristo. Deberíamos de vivir a la luz de esta doctrina del advenimiento de Jesucristo, sin descuidar vivir correctamente una vida responsable en el día presente. Se nos exhorta a trabajar en la obra del Señor frente a la esperanza gloriosa de la venida de Jesucristo, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente, amados hermanos y hermanas, que no debemos de usar un lenguaje que alarme a la gente, principalmente que alarme a los hermanos. No, la Biblia no habla desde ese punto de vista. No es necesario meterle miedo a los cristianos respecto a la segunda venida de Cristo. Más bien Jesús dice que una de las cosas que debemos de hacer respecto a su venida es orar. Después de que el Señor aquí en Lucas capítulo 21 habla del terror que va a venir a la gente no cristiana, frente a la alarma de las personas no cristianas ante las cosas que están sucediendo, señales en el cielo, señales en la tierra, desgracias en diferentes lugares, multiplicación de los terremotos y terremotos cada día más fuertes que producen más muerte. Ahora ya se está hablando pero muy seguido en los medios de comunicación, en las noticias, de cómo el mar ha subido. Ya dicen los científicos que hay mayor cantidad de agua en los mares, que hay algunas islas que van a desaparecer y hay ciudades que van a ser inundadas porque actualmente hay como 2 metros más de agua en el mar, y estas aguas están poco a poco inundando las ciudades costeras que hay en el mundo. También tenemos problemas con el clima a causa de la mala administración que hemos hecho de la naturaleza misma, la quema de los bosques, el descombro, los árboles que han sido talados para producir ciertos artículos como el papel y otros, y la forma como hemos contaminado la atmósfera. Todo eso ha contribuido que haya, según el lenguaje de los científicos, un efecto de invernadero. Y vemos nosotros aquí en Honduras que el nivel de calentamiento ha subido, y eso es a nivel mundial. La consecuencia de eso, hermano, es que tanto el Polo Norte como el Polo Sur se está deshielando, y eso es lo que hace que vaya aumentando poco a poco el volumen de agua en los mares, y cómo esta agua va a inundar las grandes ciudades capitales que están en la costa de todos los países que tienen costas, de todos los países que en el mundo. Todas estas son señales, principalmente la señal moral. Jesús señala que como en el tiempo de Noé, que los hombres vivían en gran violencia, que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal, y que la tierra iba a estar llena de violencia. Los psicólogos
Y aquellas personas que analizan la conducta de las culturas, de las sociedades humanas, dicen que cuando la gente ya tiene gran violencia contra su prójimo, cuando aumenta el crimen, los homicidios en todas las ciudades del mundo, dicen que esto revela una tremenda corrupción y pérdida de los valores tradicionales. Ya nadie piensa que la vida del prójimo es una vida valiosa, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay crímenes y la gente como que resuelve los problemas matando a su prójimo o mandando a matar a su prójimo. Así que esta es una señal que se ha tipificado como una señal moral, donde los hombres, además de hacer violencia y de matar a su prójimo, también a lo bueno los hombres le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es decir, que ya perdieron el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Algunos incluso han perdido por completo su identidad personal, su identidad sexual. Hoy en día algunos dicen que no saben si son hombres o si son mujeres. Algunas mujeres dicen que no son mujeres, sino que son hombres y actúan como hombres. Y hay hombres que dicen que no son hombres, sino que son mujeres, hablan, actúan, visten y se conducen en este mundo como si fuesen mujeres. Es un caos total. Las escrituras dicen que un juicio de Dios sobre esta generación consiste en que Dios los ha dejado en la depravación, en el error, en el endurecimiento de su propia mente. Ya perdieron por completo la sabiduría, el discernimiento de quiénes son. Tienen grandes problemas de identidad. Todo esto está sucediendo y estas son señales de la segunda venida de Cristo. Por eso Marcos, Lucas, Mateo hablan precisamente de la venida de Cristo, enfocando la venida de Cristo o contrastando su segunda venida con la conducta que los hombres tienen aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo enseñando sobre la oración y habla de la parábola del juez injusto y de la viuda que solicitaba justicia, el Señor al final de esa parábola, como una conclusión, el Señor plantea una pregunta y dice: ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Entonces, esa es una pregunta que nosotros debemos de responder. Y a la luz de lo que está sucediendo, parece ser que la fe en Dios, el temor de Dios, está desapareciendo. De esto habló Pablo al decir que iba a haber una apostasía a nivel global, a nivel universal. Mañana, amado hermano y hermana, vamos a continuar hablando precisamente de las señales de la venida de Cristo. Estamos en el capítulo 21 del libro de Lucas. Despertémonos, estemos alerta, levantémonos del sueño, llevemos una vida
activa, espiritual. Sirvamos al Señor, congreguémonos, leamos la Biblia, preparémonos espiritualmente porque la venida del Señor está muy cerca. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.